Bueno, buenas tardes. Eh, Reciban nuestros saludos en esta nueva entrega de este pequeño programa de entrevistas, que son entrevistas que pretenden tener cierta profundidad, digamos, en la conversación, al mismo tiempo que se entiende que son entrevistas finalmente divulgativas. Y en esta oportunidad estoy con Carlos García Bedoya, doctor en literatura y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las más prestigiosas de nuestros mundos andinos. Y tenía mucho interés en realizar esta entrevista hace mucho tiempo que conozco un poco del trabajo del profesor García Bedoya, y tuve la suerte en la última presentación de la revista de crítica literaria latinoamericana, que se llevó a cabo en una librería en San Isidro, en Lima, Perú, escuchar al profesor García Bedoya, y dijo una frase que a mí me caló hondo, ¿no? Me caló hondo, porque estableció una periodización larga en la historia del Perú que iría desde las reformas administrativas planteadas por el virrey Toledo, que bien puede considerarse como el principio de la consolidación de una administración virreinal, y que mal que bien, con cambios, pero de una manera eh, continua, hay una lógica de la colonialidad que se extendió en el Perú hasta el gobierno de Velasco Alvarado, que significó el fin de la antigua oligarquía terrateniente, ¿no? Eso no significa que no exista otra oligarquía ahora en el Perú, pero ese no es el punto. El punto es que con Velasco acaba un periodo fundamental de la historia del Perú. Entonces, a partir de esta afirmación del profesor García Bedoya, a mí me surgen muchas preguntas, y creo que aquellos que se den el tiempo de escucharnos van a disfrutar de sus respuestas. Entonces, la primera pregunta, profesor, cuando usted establece que con el virrey Toledo empieza esta consolidación de la administración virreinal, tal como prosiguió, digamos, hasta incluso con las reformas borbónicas y demás, lo que da a entender es que hubo un periodo anterior a Toledo, que es un periodo problemático en el que hay enfrentamiento entre las guerras civiles entre españoles, y me gustaría que sucintamente nos diera cuenta cómo fue ese periodo, porque ese periodo previo, incluso Gonzalo Pizarro en algún momento quiso llamarse Inca a sí mismo, ¿no? Un Inca español, ¿no? Y se rebeló incluso contra la corona. Entonces, ¿cómo era el ambiente previo a la llegada del virrey Toledo a estas tierras? Bueno, en primer lugar es un gusto participar en este programa. Gracias por la invitación. Eh, a ver, es un tema complejo sin duda, pero lo primero que hay que recordar es que la conquista del Perú es una empresa privada. Es decir, no es organizada directamente por la monarquía española. La monarquía española la patrocina en un sentido que hoy llamaríamos más bien de auspicio, ¿no? Pero sin mayor respaldo ni militar ni económico. Entonces son los propios conquistadores quienes consiguen reclutar tropas, las naves, los fondos necesarios para la empresa de la conquista. Entonces ellos lo ven como una cuestión privada. Y su objetivo es transformarse, por supuesto enriquecerse, pero la mentalidad de ellos sigue siendo básicamente feudal. Entonces, convertirse en una nueva aristocracia feudal a partir de las encomiendas, ¿no? Es decir, el control de la mano de obra indígena. En teoría, el encomendero no es propiamente un señor feudal, pero en la práctica sí lo es. Entonces, ese era un poco el objetivo que ellos tenían. Recordemos que son gente que no tiene una formación intelectual, política, la mayoría, comenzando por el propio Pizarro, son analfabetos. Entonces, no es que tuvieran proyectos políticos muy diseñados, ¿no? Aspiraciones personales bastante concretas. A partir de eso, entonces, digamos que su objetivo era constituirse en esta especie de nueva casta feudal en el espacio andino concretamente.
Ahora, por el otro lado, evidentemente, en cuanto a la monarquía española ve el potencial económico de estas posesiones, ¿no? Cuando recibe el quinto real, el gigantesco quinto real desde el primer rescate de Atahualpa, ¿no? Evidentemente la monarquía se da cuenta que aquí hay muchas posibilidades económicas. Y comienza la contradicción entre un esfuerzo de la monarquía por centralizar la administración en los territorios recién conquistados y por otro lado el empeño de los conquistadores por mantener su autonomía en el viejo esquema feudal, ¿no es cierto? Ellos son señores absolutos en sus tierras, por supuesto reconociendo la primacía del rey. Ese conflicto se agudiza. No se llega a dar, al parecer, una propuesta coherente, alternativa por parte de Gonzalo Pizarro y de los guerreros de la conquista. Se refieren varias crónicas que Carvajal, el famoso demonio de los Sí. Andes, le aconsejó a Gonzalo Pizarro romper definitivamente con la monarquía y establecer una especie de monarquía alternativa con una dinastía mestiza, ¿no? Entre él y una princesa inca. Pero eso nunca pasó más allá de una especulación, o sea, no fue un proyecto tan concreto. Lo que fue claro fue el choque de intereses, ese conflicto entre el afán centralizador de la monarquía y el intento de los encomenderos por mantener su autonomía feudal en el territorio andino. Ese conflicto dio lugar a las guerras civiles, a las pugnas entre facciones de conquistadores y entre los conquistadores y la corona real. Finalmente, como sabemos, la corona real salió triunfante y comenzó a implantar las estructuras eh, administrativas básicas. Ese proceso lo completa Toledo. Por eso, generalmente, tanto quienes lo critican como quienes lo enaltecen, reconocen a Toledo como el gran organizador del virreinato del Perú. Ahora, Por una supuesto, pregunta. todo eso implicaba destruir las estructuras prehispánicas, las estructuras del Imperio Claro. Incaico y las etnias. Ahora, es interesante porque usted dice que en parte de estos conquistadores, o la mayor parte, eran analfabetos y que sus proyectos políticos eran una cuestión casi más intuitiva que algo verdaderamente estructurado. Sin embargo, tuvieron la idea muy interesante, digamos, de hacer alianzas matrimoniales con, digamos, descendientes de las panacas reales y de las noblezas locales para establecer un poder que se legitimara doblemente, ¿no? Tanto en que ellos habían ganado ese territorio a punta de su esfuerzo, digamos, sin mucho auspicio de la corona, pero por otro lado, en que había, mediante el matrimonio, legitimaban de cierta manera su influencia, digamos, sobre las poblaciones indígenas. Ahora, se forma entonces entre los mestizos nacidos de estas alianzas, algunos criollos y lo que quedaba de la élite de los conquistadores, un grupo que para la corona y específicamente para el virrey Toledo resulta muy sospechoso, ¿no? Entonces, las reformas de Toledo que involucran que las encomiendas no sean heredadas, o por lo menos no totalmente heredadas a perpetuidad, también involucran una desconfianza frente a la población mestiza y algunos mestizos son perseguidos y tienen que ser desterrados, según entiendo. Entonces, las reformas de Toledo abren, digamos, un resentimiento profundo y que incluso, en cierta medida, los escritos de Garcilaso darían cuenta de este resentimiento. ¿Es así? A ver, lo primero que quisiera aclarar es que realmente esa política matrimonial de alianzas a la que aludía no se llega a materializar. O sea, no pasó de un proyecto muy vago, o sea, nunca se concretó. Si revisamos un poco el caso de los principales conquistadores, ninguno se casó realmente, oficialmente, con ninguna dama indígena, las tuvieron como concubinas. Mm. ¿De acuerdo? Entonces no se llegó a concretar esa idea, ¿no? Que quizá a Garcilaso le hubiera gustado, pero nunca se llegó a concretar.
De ahí que su padre, el capitán Garcilaso, se tiene que separar de Claro. su madre para casarse con una dama española, porque esa fue una condición que puso la corona para preservar su posición aristocrática, ¿no? Los que no se casaban con españolas iban a perder su condición de aristócratas. Entonces nunca surgió la posibilidad de una aristocracia mestiza. El problema de los mestizos, de los primeros mestizos, que todavía eran pocos en ese momento, y básicamente eran mestizos aristócratas, considerados aristócratas en el Perú, ¿no? Porque eran hijos de conquistadores, y en la mayoría de los casos eran hijos de princesas, sino de la élite inca, de las élites señoriales de las diversas etnias. Entonces, ese pequeño grupo se ve ante un problema, porque lo que organiza Toledo es una división muy clara entre las famosas dos repúblicas, lo que se llamaba en la terminología de la época las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Teóricamente los mestizos no formaban parte de ninguna de ellas, ¿no? Tenían que adherirse a la fuerza a alguna. Ahora bien, Garcilaso lamenta varias cosas. Yo diría que lamenta hasta tres cosas. Primero, lamenta que no se haya constituido efectivamente esa casta de mestizos imperiales aristócratas, que no se llegó a constituir, que no fueran, por ejemplo, él y otros como él, hijos legítimos y por tanto herederos legítimos de sus padres conquistadores. Segundo lugar, él lamenta mucho la postergación de la nobleza indígena, con la cual se siente muy identificado. Eso lo vemos a lo largo de toda la obra, todos los comentarios reales. Y tercero, también lamenta mucho que los conquistadores, los que realmente llevaron adelante la empresa guerrera, también hayan sido marginados por la administración colonial. Entonces, todo eso se conjuga en la visión de Garcilaso. Entonces es bastante complejo. Todavía en ese momento, el grupo mestizo es un grupo relativamente pequeño. Y el descontento surge justamente de su ambigua posición. No es fácil acomodarse o en la República de Españoles o en la República de Indios. El esquema diseñado por Toledo no preveía el mestizaje, más bien Claro, buscaba eliminar el mestizaje. era una biopolítica, digamos, que trataba de conservar una supuesta pureza, digamos, algo así. Sin esa perspectiva tan clara, ¿no? Pero sí, digamos que el ordenamiento, el esquema mental apuntaba a esa separación rígida de las dos repúblicas o las dos subsociedades andinas. Excelente. Entonces, en el establecimiento justamente de estas dos repúblicas, para que la República de Españoles pudiera, digamos, usar de la fuerza de trabajo indígena, tenía que haber algún tipo de bisagra, ¿no? Y supongo que esa posición de bisagra la tenía que ocupar ¿quién? La nobleza indígena, ¿no? La que venía de la nobleza de la República de Indios, y por eso se buscó que la educación de, digamos, de esta nobleza fuera una educación que les permitiera castellanizarse, digamos, para poder ocupar este lugar de bisagra. Eso es así. Sí, digamos que terminó siendo así a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, en el siglo XVI, la nobleza indígena, la nobleza tanto propiamente incaica como las noblezas étnicas regionales, las distintas etnias tenían sus propios señores, sus propias aristocracias. Esas noblezas fueron muy golpeadas y quedaron muy debilitadas a finales del siglo XVI. Pero en el siglo XVII fueron recuperándose a través de distintas estrategias económicas y sociales, fueron reposicionándose y surgieron lo que podríamos llamar unas renovadas aristocracias andinas, que no necesariamente eran indígenas puros, muchas veces había habido fenómenos también de mestizaje, pero que eran reconocidos como los señores naturales de la República de Indios. Pues ellos van a tomar un rol importante, efectivamente, como mediadores,
sobre todo en el plano económico, entre la administración colonial, la administración real, y la fuerza de trabajo indígena, ¿no? Ellos eran los encargados de organizar la mano de obra que iba a trabajar a la mita minera, ¿no? Cumplir con las cuotas de trabajo que requerían los encomenderos, los curas, los corregidores, etcétera, ¿cierto? Entonces muchas veces las autoridades, sobre todo locales, buscaron imponer curacas que fueran totalmente favorables a sus pequeños intereses, porque hay que ver claramente la contradicción entre los intereses locales, de las autoridades locales, y los intereses generales de la monarquía, que no coinciden necesariamente. Por eso el carácter, en cierto modo, feudal del ámbito andino, ¿no? Ujú. En la medida en que son esos micropoderes o esos pequeños poderes locales los que realmente determinan la sobreexplotación de la mano de obra indígena. Entonces buscan imponer autoridades que sean incondicionales, curacas, caciques, que sean completamente favorables a los intereses de esos pequeños grupos. Muchas veces en contradicción con las normas legales, Sí, ¿no? Recordemos que las leyes de Indias en gran medida fueron inspiradas por las casas, por sí, sí. Bartolomé de las Casas. Entonces eran leyes, claro, fueron mediatizadas, ¿no? Pero parcialmente eran leyes proteccionistas del indio. Pero en el Perú comenzó a funcionar desde muy temprano un viejo lema hispánico que hasta ahora está vigente, ¿no? La ley se acata, pero no se cumple. Claro. Hay, Entonces, habían leyes que protegían a los indios, pero en la práctica ocurría lo que sabemos con la mita minera y con la explotación del trabajador del agro. claro, Ángel Rama hace también hincapié en esa diglosia que él le llama latinoamericana, en la que vivimos llenos de leyes, pero que no se cumplen, y según él viene desde la época del virreinato. Uh -huh. Ahora, también es interesante tomar en cuenta que la participación de los jesuitas en todo esto, ¿no? Porque los jesuitas también tenían una prédica neoescolástica que también procuraba, primero, evitar la castellanización de los pueblos indígenas para incluso preservarlos de lo que ellos llamaban los vicios de españoles y criollos, ¿no? Entonces también tomaron una participación acá interesante, que a veces esos matices, si bien se reconocen en el ámbito académico, en la conciencia colectiva no están tan presentes. Ahora, yo veo muy compleja esta situación de la nobleza indígena o de la que llaman la nación indiana, ¿no? Que Uh el -huh. proyecto de la nación indiana, que es algo que usted ha estudiado a profundidad. Porque por un lado, digamos, legitiman su poder en tanto ellos hablan runasimi, hablan quechua, pertenecen al grupo étnico, digamos, tienen una ascendencia real, pero por el otro también se benefician hasta cierto punto del sistema virreinal. Entonces es una posición bastante compleja y tenían que servir, digamos, al régimen virreinal, pero también por otros momentos defienden los intereses indígenas en conjunto, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos cuente la contradicción de este grupo y los matices que encontramos en este grupo, ¿no? Claro, partamos un poco del carácter de la sociedad colonial, ¿no? La sociedad colonial, como ocurría en la propia España, es una sociedad estamental. Es decir, hay grupos sociales que son privilegiados, incluso no solo en la práctica, sino normativamente privilegiados. Existen leyes que los favorecen. Y otros grupos que son subalternos. Entonces, la diferencia clave, para simplificar, es entre aristocracia y plebe, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia se da tanto en la República Españoles, hay aristócratas que son españoles o ya criollos, y por el otro lado hay aristócratas que son indígenas. Y gran parte de las protestas y los reclamos de la nobleza indígena a lo largo del siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII, que es el más conflictivo, Uh -huh. es un reclamo en primer lugar para que se les reconozca su condición de aristócratas. Muchas veces, siendo nobles, no reciben el trato privilegiado que ellos consideran les corresponde, en pie de igualdad con la nobleza hispánica o criolla, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una parte de su reivindicación. Pero por otro lado, efectivamente, ellos son la autoridad, los líderes natos de la República de Indios, y por lo tanto también se ven
impelidos a defender los derechos de las mayorías indígenas, para legitimarse justamente como autoridades de esas mayorías indígenas. Entonces, es una dinámica doble, ¿no? El reclamo de la élite indígena tiene esos dos componentes. El reclamo, primero, particular de ellos, que es reclamo de su reconocimiento del estatus aristocrático. Y ello implicaría incluso algunas cosas tan elementales como las siguientes, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Que se les permita formar parte del clero. No se les permitía entrar al clero. ¿Por qué un noble indígena no podía ser sacerdote y por qué no llegar a ser obispo quizá, ¿no? ¿Por qué la nobleza indígena no tenía autorización para entrar a la universidad? ¿De acuerdo? Había los colegios para los hijos de los caciques o curacas, pero no podían entrar a la universidad. Entonces, esos eran evidentemente trabas que impedían el paso siguiente, que era entrar a la iglesia o entrar a la administración virreinal. Entonces, todo eso forma parte de las reivindicaciones de este sector. Y por otro lado está, por supuesto, su liderazgo para reclamar por la explotación, o mejor, la sobreexplotación de la mano de obra indígena, sobre todo en las mitas y en algunas regiones también las encomiendas, etcétera, los obrajes, distintas formas de trabajo indígena. Según ha dicho el profesor Godensi en uno de sus libros, incluso en algunos momentos, digamos, el trato de esta nobleza indígena a sus subalternos no es del todo adecuado. Entonces es posible que también tuvieran este noble rasero, ¿no? Este doble rasero, ¿no? Que por momentos defienden a los pueblos indígenas, pero también por momentos abusan de los pueblos indígenas. Ahora, visto esto, más o menos que acá nos hemos estado trazando la cartografía de lo que pasaba en la época de los Habsburgo, ¿no? Pero luego con las reformas borbónicas la situación cambia y se ven afectados tanto los grupos criollos como la nobleza indígena, ya que se asienta un mayor, digamos, control central, ¿no? Que afecta profundamente el conjunto del virreinato y que en particular provoca muchos levantamientos indígenas, que son los levantamientos indígenas del siglo XVIII, de los que usted ya mencionó. Entonces, esto despierta, digamos, distintas revueltas, entre las que la más famosa es la rebelión de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, que cuando acaba termina generando un sentimiento hostil de la corona y del virreinato hacia esta nobleza indígena y para la mayoría de expertos en buena medida marca el fin de la nobleza indígena. ¿Usted está de acuerdo que el final de Tupac Amaru II significa el fin de la nobleza indígena en buena medida? Más que el fin, significa el debilitamiento, ¿no es cierto? Porque el final real ocurre con Bolívar, ya después de la batalla de Ayacucho, cuando dentro de una mentalidad republicana perfectamente lógica, ¿no? Se parte de la idea de que todos los ciudadanos son iguales, y por lo tanto ya no van a haber diferencias entre indios y españoles, teóricamente, ¿no? En la práctica sabemos que eso no funcionó nunca, pero teóricamente la república partía de la idea de que todos los ciudadanos eran iguales, entonces ya no había nobles y plebeyos, ya no había indios y criollos, se suponía que todos los peruanos eran iguales. Claro, eso fue una desgracia para la población indígena. En la teoría estaba muy bonito, todos somos iguales, pero en la práctica la igualdad no estaba garantizada. Eso Entonces, habría que ese fue el explicarlo. final. Sí. Eso habría que explicarlo muy bien. Me gustaría que profundice un poco en ese tema de cómo las reformas de Bolívar terminan dando pie a la posibilidad de que un grupo de mistis, de hacendados, digamos, de la sierra, que en buena medida deben haber sido descendientes de estos grupos nobles indígenas, digan,
hagan un siguiente paso en la expropiación de los territorios comunales. Eso es muy interesante de evaluar, ¿no? Sí, ahora, ese es un tema en el cual yo no soy propiamente un experto del siglo XIX, pero lo que conozco, eh, a ver, para explicarlo de una manera simple, ¿qué ocurre cuando supuestamente pasamos a ser todos iguales ante la ley? Pero en la práctica, la realidad es que el indio está totalmente desprotegido frente a la ley fáctica. Porque ya hemos dicho, la ley muy bonita, protección del indio, pero en la práctica eso no funcionaba. Sin embargo, en la colonia, la población indígena, por ser tal, al menos tenía el derecho de reclamar que se cumplan las leyes, que es siempre el reclamo. En estas sublevaciones muchas veces lo que plantean los indígenas sublevados es que se cumpla la ley, simplemente exigen que se cumpla la ley. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos la ley era una protección teórica. Y en segundo lugar, contaban con una clase dirigente, con esta nobleza indígena, que los representaba, que tenía cierta capacidad de negociación y de agencia en los ambientes oficiales. Todo eso se pierde. Deja de haber aristocracia indígena, deja de haber leyes que protejan a los indios, porque teóricamente el indio es igual que cualquiera, teóricamente, en la práctica está completamente subordinado. Entonces, la realidad, más allá de las buenas intenciones republicanas, comprensibles, no será la mentalidad libertad, igualdad, fraternidad, pues las consignas de la Revolución Francesa, se suponía que eso se iba a implementar en el Perú. Teóricamente muy bien, pero en la práctica el indio no era libre, mucho menos era igual, y por supuesto no existía ninguna fraternidad entre los sectores criollos y los sectores indígenas. Entonces el indio se encuentra, el campesino sobre todo, se encuentra en una situación de absoluta desprotección bajo la República. Ya no tiene ni siquiera los pocos recursos que tenía en la época colonial, que era reclamar el cumplimiento de la ley o valerse de sus grupos dirigentes para actuar en la esfera pública, en la esfera oficial. No, Además de queda completamente desprotegido. las supuestas obligaciones paternales del monarca, ¿no? Claro, Claro. así es. El monarca tenía la obligación, que no la cumplía muy bien, pero tenía la obligación de proteger al indio. Ahora ya no, teóricamente el indio es igual, entonces es un ciudadano cualquiera, le quitas la tierra y bueno, pues lo engañaste, ¿no? Y así poco a poco los nuevos terratenientes comenzaron a despojar valiéndose de la fuerza o de artimañas legales y múltiples mecanismos a lo largo del siglo XIX, sobre todo van despojando a las comunidades indígenas de sus tierras, a veces de toda su tierra, a veces de parte de sus tierras, etcétera, etcétera. Es un proceso bastante complejo, pero el punto de partida es esa situación de indefensión de la población indígena, que se agrava. Eso lo reconocen todos los historiadores. La situación de la población indígena empeora con la República. En vez de mejorar, empeora. Más allá de las buenas intenciones republicanas, como digo. Ahora es interesante porque el proyecto republicano finalmente es un proyecto criollo, ¿no? Son los criollos los que quieren ser modernos en el sentido ya de esta nueva modernidad ilustrada, participar de ella y traen, digamos, inspirados en la Revolución Francesa, toda una noción de Estado que no tenía mucho que ver con los propios procesos históricos, ¿no? Entonces, el poder queda capturado en buena medida por los criollos y los únicos que pueden participar de la esfera pública son aquellos que son propietarios y que saben leer, ¿no? Entonces, esto margina a las inmensas mayorías de la población. Entonces, y es interesante porque si bien el Estado no pudo hacer mucho por realmente modernizar al Perú, por insertar al Perú en una modernidad plena, sí pudo hacer mucho para destruir el Ayu, ¿no? Entonces, esto es interesante, no llega a modernizar, pero sí llega a destruir el Ayu. Ahora, yo incluso diría que se adopta la modernidad con mucha pompa, pero con falta de contenido. Y creo que eso es algo que hasta el día de hoy se ve, ¿no? Que la gente, digamos, de las clases del grupo criollo, más o menos privilegiado, suelen barnizarse con ideas de modernidad, pero al mismo tiempo se satisfacen de medrar de la continuidad de un sistema colonial en cierta medida que les da ciertos privilegios. Entonces,
el afán digamos, de hacer del Perú un país liberal, digamos, en el que todos fueran iguales, estaba en la proclama, pero nadie tenía la fuerza necesaria para llevarlo al ande y hacerlo cumplir en lo que se llama el Perú profundo, ¿no? Nadie tenía esa voluntad, porque más bien el socio en el Perú profundo era el primo, el cuñado, el hacendado finalmente, que digamos, su ganancia se debía a la explotación indígena. Y esto es interesante porque, digamos que el grupo pensante, la élite letrada, criolla, peruana, ha sido una élite en buena medida, por más que por momentos se definiera como liberal, muy conservadora. Y esto se ve en otro de sus temas de interés, que es el modernismo, ¿no? Y cómo Riva Agüero, que en cierta medida podemos considerarlo un pensador, o sea, José de la Riva Agüero, ¿no? Pensador modernista en el sentido de arielista, al mismo tiempo, bueno, como el propio Rodó, ¿no? Siente cierto desprecio por la modernidad. Es algo digamos, él lo siente como una suerte de amenaza. Entonces, creo que parte, por lo menos, de la intelectualidad de la élite letrada estuvo signada por este cierto miedo a llegar a implantar realmente las ideas de fraternidad, de igualdad y de libertad, ¿no? O sea, como que hay un doble discurso, digamos. Antes de contestar, quisiera una pequeña aclaración sobre lo del Layu, ¿no? Ya, sí. Sí, a ver, el Layu, el principal momento de transformación del Layu prehispánico es bajo el gobierno de Toledo. Toledo implementa las reducciones que en gran medida, por lo menos en muchos casos, significan ya una ruptura de los ayllus Por supuesto. tradicionales, una reorganización de los ayllus tradicionales. Y por supuesto eso se profundiza en la época republicana, pero ya viene desde Toledo. Por eso es que para mí Toledo es un hito clave, ¿no? O sea, en todos sus Sí, aspectos, muy bien. Toledo es un punto de partida, ¿cierto? Claro, Y, porque le quita el control de diversos pisos ecológicos a la comunidad exacto, al porque la idea reducirla de de... Toledo, Sí, exactamente, la idea de Toledo, eh, recordemos que esto parte de una catástrofe demográfica, ¿no? La población se derrumba, al parecer, en un 90%, según ciertas estimaciones, ¿no? sí, Entonces, al disminuir la población, la idea de Toledo es concentrar la población en esto que llama reducciones, que en realidad son los nuevos pueblos, donde se puede controlar mejor la mano de obra, que ahora ha disminuido. Entonces, es clave controlar la mano de obra. Ahí comienza el problema. Y, por supuesto, se agudiza más, como lo hemos mencionado, en el siglo XIX, con la ofensiva de los terratenientes a lo largo de ese siglo. Ahora, para ir a la otra parte de la pregunta, me parece muy útil un término que utiliza el crítico brasileño Roberto Schwartz, que es las ideas fuera de lugar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos o sí, importamos esas ideas muy bonitas de la República, pero esas ideas no encajan con nuestra sí, realidad, porque la realidad peruana es que recordemos cuál era la situación del Perú en el siglo XIX, ¿no? El Perú era un país eminentemente indígena, eminentemente serrano y eminentemente rural, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente las instituciones republicanas pensadas para la Europa de finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, pues no encontraban un terreno propicio, ¿no? claro, Entonces, lo que se encontraban era pues la posibilidad de aplicarlas a una minoría de la sociedad, que eran básicamente las ciudades y la costa, que en ese momento eran una pequeña minoría. Entonces, la república aristocrática se instala en esos espacios, ¿no? La república aristocrática de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es justamente el ámbito donde el Estado oligárquico alcanza su expresión más acabada, más consolidada, digamos, ¿no? Entonces, el modelo del Estado oligárquico en el Perú es lo que Basadre llamó la República Aristocrática. En ese contexto es que surge el Agüero y el modernismo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando las élites piensan en el Perú, como lo decía González Prada, no piensan en el verdadero Perú formado por esas mayorías indígenas, sino piensan en ese Perú minoritario de las élites criollas. Esa es la República Aristocrática y ese es el modelo social que seguirá vigente en lo fundamental hasta Velarco.
cambia bajo Velasco, y luego ya hablaremos seguramente de qué pasa después, pero por lo menos hasta Velasco se mantiene la continuidad de ese modelo básico. Entonces las élites efectivamente, cuando piensan en el modelo de país, piensan o elaboran sus ideas a partir de esa república criolla. Por eso Rivagüero muy naturalmente dice, nosotros somos en la literatura básicamente una literatura provincial española, ¿no? Somos parte de la literatura española, porque está pensando solo en los criollos. Entonces, ve a los criollos como una variante regional de la cultura hispánica. No toma para nada en cuenta a la cultura indígena, a la tradición indígena. Incluso cuando habla de Melgar, dice que Melgar es un caso extraño en nuestra literatura, justamente porque tiene influencia indígena, los yarabíes. Entonces, esa es parte de la incomprensión, esas ideas fuera de lugar que le impiden, y hasta ahora yo diría que en gran medida impiden al pensamiento conservador entender el Perú, porque no pueden entender el Perú a partir de su base histórica. Nos guste o no nos guste el Perú, la base histórica del Perú es una civilización antigua, como decía Arguedas, que viene de miles de años, y que es una civilización andina. Entonces, pensar el Perú sin tomar en cuenta el componente andino es, pues, un esfuerzo vano, ¿no? Lo Mientras que no se entienda eso, no se va a poder entender el Perú. yo estoy totalmente de acuerdo, porque incluso yo considero que nosotros los limeños somos andinos de la costa, ¿no? Porque tropicales no somos, evidentemente, ¿no? Entonces somos andinos de la costa. Ahora, yo lo que extendería es que esta frustración que caracteriza a la élite conservadora intelectual, porque el Perú nunca es lo que ellos imaginan, porque en el fondo Rivagüero puede decir esto tranquilamente, pero en el fondo él sabe que el Perú no corresponde con su idea de nación, ¿no? Y yo creo que es Una ese, acotacioncita. sí, a ver, por favor. Piensa incluso lo que decían algunos teóricos conservadores. Lo que pensaban, a veces lo dijeron explícitamente y otras veces no. La idea final de algunos conservadores era, lo mejor para el Perú es que desaparezcan los indios. Claro. Entonces, traigamos migrantes extranjeros, seamos como Argentina, traigamos muchos migrantes extranjeros, o desaparecen mediante el mestizaje, o desaparecen por razones naturales y son sustituidos por migrantes extranjeros. Bueno, Incluso se llegó a pensar en eso. Rivagüero lo expresa cuando pone a Garcilaso como prototipo del mestizo nacional Así y, es. por supuesto, prioriza a un Garcilaso entrado en la cultura castellana y renacentista de su época, ¿no? Ahora, pero yo lo que extendería es que yo creo que el drama de la intelectualidad en el Perú no solo es de los conservadores, sino que a los progresistas también le pasa lo mismo. Es decir, el Perú nunca es lo suficientemente moderno, ¿no? Nunca termina de cuajar en su proyecto, ¿no? Entonces, de pronto, de la nada, los progresistas tienen su candidato y termina ganando en el Congreso los ataucuses, ¿no? Los israelitas del nuevo pacto universal, y nadie lo entiende. Pero aquellos que hemos vivido profundamente en provincia muchos años, sabemos que era lo lógico que podría pasar, ¿no? Entonces, el Perú nunca, hay una cuestión que signa la intelectualidad peruana, yo creo que de derecha, de izquierda, conservadora o progresista, que es la frustración, que el Perú nunca es lo que ellos imaginan. O sea, este hecho de que somos repúblicas en el aire, como decía Bolívar, genera una permanente frustración en la intelectualidad nuestra, andina, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? En parte sí, pero habría que matizar, ¿no? Digamos, partamos de la idea de Benedict Anderson de las comunidades imaginadas. Es decir, las naciones son comunidades imaginadas. Las naciones no somos entidades objetivas, sino que nos vamos construyendo a partir de un imaginario que se supone es un imaginario compartido. Entonces, la idea de los sectores más tradicionalistas, conservadores en el Perú, es imaginar la república a partir del paradigma criollo. Entonces, la república peruana es una república de criollos. Los que no encajan en ese esquema son ajenos a ellos. Entonces, eso permite entender lo que está todavía en el inconsciente colectivo de muchos sectores limeños, no solamente de la élite, sino de capas medias, ¿no? Que el indio es algo como así como un ser extraño, que qué hacen estos indios que son los culpables del atraso del Perú, ¿no es cierto? Ellos son como una rémora que nos impide ser ese país moderno con el que Por soñamos. supuesto. Entonces, eso está muy metido en ciertos imaginarios.
Pero, por el otro lado, yo diría que la izquierda sí ha, por lo menos en el plano del imaginario, sí ha logrado acercarse a esa idea de construir otro tipo de comunidad imaginada. A partir de Mariate, y cuando Mariate habla de peruanicemos al Perú, más adelante la famosa frase de Arguedas, que creo yo que sigue siendo la mejor síntesis de una propuesta alternativa para el Perú de todas las sangres. Entonces, en el plano del imaginario, creo que sí se ha logrado diseñar una posibilidad alternativa. Ahora, profesor, es Sí, interesante porque justamente Arguedas lo que postula es un socialismo andino. O sea, la afiliación marxista de Arguedas es una afiliación muy endeble, la verdad, ¿no? Porque él tenía otro tipo de imaginario. Y más bien, en la mesa de todas las sangres, Arguedas es duramente criticado por los marxistas porque, digamos que el marxismo, a pesar de su riqueza y de sus variantes que hay que reconocer, la matriz del pensamiento de Marx es positivista y materialista, ¿no? O sea, Marx incluso llega a decir en algún momento que los británicos le habían hecho un favor a los chinos al colonizarlos, porque así se iban a civilizar, ¿no? Entonces, alucina. Marx también tiene el pensamiento marxista dogmático, tiene esa complicación que tampoco cuaja con el Perú. Entonces, digamos, el socialismo andino de Arguedas, que yo sí creo que es una esperanza profunda del Perú rural, no es el socialismo progresista de las élites intelectuales de nuestras universidades, ¿no? Por ningún modo, ¿no? Que más bien yo sí creo que tienen un desencuentro profundo con el Perú rural, el Perú indígena, el Perú andino, y sobre todo porque pongamos el pensamiento decolonial, ¿ya? Que está tan vigente. El pensamiento decolonial permanentemente está apuntando hacia algo que nunca alcanza, porque critica la modernidad con las propias herramientas teóricas de la modernidad, porque muy pocos del pensamiento decolonial finalmente pueden pensar en lengua indígena, ¿no? Entonces, ahí hay una complicación profunda que, por lo cual yo sí veo que, si bien, si bien entiendo lo que usted va con Mariate y Arguedas, me parece que son más bien casos excepcionales, que no lo definiría como una posibilidad de la izquierda, eh, que termina siendo la izquierda progresista eurocéntrica, de poder pensar el Perú en términos propios. Pues hay algo de eso, sin duda, algo de ese eurocentrismo del que habla, pero eso tiene que ver con factores bastante complejos, ¿no? Que tiene que ver con si estamos ya hablando de la izquierda actual, tiene que ver con el escaso arraigo popular de las fuerzas de izquierda, digamos, organizadas, de los grupos políticos, porque ya casi no se les puede llamar partidos, de los grupos Sí, políticos organizados de izquierda, ¿no? Que tiene muy poco arraigo popular, pero yo vengo de una experiencia más antigua, ¿no? Entonces, en los años 70 y los 80 la izquierda sí tenía un arraigo popular importante. Entonces la situación era distinta. Eh, a mí me parece que el problema está más bien por lo siguiente, ¿no? El debate está efectivamente en torno al problema de la modernidad. ¿Qué modernidad queremos para el Perú? ese es el debate. Efectivamente, muchas veces nuestra manera de imaginar la modernidad, tanto en la derecha como en la izquierda, es una visión eurocéntrica. Pero hay esfuerzos que parten efectivamente de Arguedas y de Mariátegui para intentar definir una modernidad alternativa. Lo que sí estoy completamente de acuerdo es que eso no se ha logrado concretar de manera suficientemente orgánica, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con la debilidad de una intelectualidad más descentralizada, ¿no? Nuestra intelectualidad suele ser muy limeña, pero eso tiene que ver con problemas estructurales muy profundos del Perú, ¿no? Grandes desigualdades socioeconómicas, grandes desigualdades educativas. Lamentablemente, desde el punto de vista cualitativo, todas las universidades que producen conocimiento prácticamente están en Lima. Es decir, toda la investigación está en Lima. Eso tiene que ver con las políticas centralistas, pero tiene también que ver con limitaciones de las propias élites provinciales. Es decir, hay responsabilidades por todos lados. El problema es bien complejo, ¿no? Mi Sí, es bien conclusión un complejo. poco de esta
de esta idea que usted escuchó en la presentación de la revista de Crítica Literaria es que el viejo orden ha caducado, se terminó de clausurar con Velasco, pero el problema es que hasta ahora, ya van como 50 años, no logramos diseñar nadie, ni la clase dominante, ni las fuerzas emergentes, ni los sectores disidentes, nadie ha logrado diseñar una fórmula, un modelo, como se le llame, alternativo. Y entonces estamos siempre dando vueltas en crisis tras crisis. Y mi hipótesis es que las crisis estas, más que crisis coyunturales que se puedan explicar a partir del tiempo corto, incluso del tiempo mediano, son crisis que se entienden mejor desde el tiempo largo. Son justamente ese problema. Se canceló un modelo, pero no ha sido posible diseñar otro modelo alternativo. Todas las fuerzas han fracasado, todas han fracasado, y no solamente en el pasado reciente, sino históricamente. Pensemos en lo que significó el APRA en su momento. En su momento el APRA era una fuerza antioligárquica muy poderosa y bastante radical, pero no logró derribar al orden oligárquico. Tuvo que llegar Velasco y los militares para, de manera vertical y autoritaria, cancelar a los gamonales. Entonces, todas las fuerzas políticas, sociales, los mismos militares, los grupos emergentes, hasta ahora venimos fracasando reiteradamente en estos esfuerzos para diseñar un nuevo rumbo para el Perú. Y por eso es que todo el día, sobre todo en los últimos años, ¿no?, estamos en crisis tras crisis. Parece que la crisis es nuestro estado Sí. permanente. Yo estoy Y yo totalmente creo de acuerdo. que, para terminar la idea, yo creo que esas crisis no son principalmente producto de problemas de los grupos políticos o del sistema político, sino la explicación de fondo está en esa crisis estructural, que yo la grafico con una metáfora que es la de las placas tectónicas. Es como que las estructuras sociales profundas de nuestra sociedad se están desplazando, pero a una lentitud muy grande. Y en algún momento seguramente darán lugar a una nueva sociedad, a un nuevo modelo societal, pero no sabemos cuándo ni cómo, y mientras tanto estamos atrapados en este círculo vicioso de crisis constantes. Yo estoy totalmente Para de decirlo de acuerdo. manera muy simple. No, no, está muy claro, porque yo estoy, como le decía, estoy totalmente de acuerdo que la explicación a las sucesivas crisis que vive el Perú es que no hemos podido estructurar un modelo medianamente consensuado, alternativo al de el régimen oligárquico gamonal, ¿no? Y, evidentemente, si bien con Velasco se acaban las grandes propiedades terratenientes heredadas, porque ahora se han hecho nuevas, hay nuevos terratenientes, las clases altas, en algunos casos, en la mayoría de casos, pudieron reciclarse, ¿no?, y mantener su poder económico. Pero culturalmente, yo diría que las clases altas tradicionales criollas tienen pánico al Perú, están asustadas del Perú, y por eso están afincadas en sus clubes sociales, en colegios privados que son cada vez más difíciles de pagar, y en balnearios cada vez más lejos de la capital, donde más o menos pueden preservarse del miedo que sienten al resto del país. Ahora, usted propuso la idea de generar una modernidad alternativa, que es algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo. Incluso tengo un libro inédito que se llama Modernidades Andinas, en el que planteo, en base a la idea de Cornejo Polar, de la heterogeneidad, que viene justamente nutrida de Arguedas, la posibilidad de una modernidad heterogénea. Entonces, sería una modernidad que reconozca la persistencia de nuestras diversas tradiciones espirituales, culturales y demás, y que pudiera promocionar, tal vez haciendo uso del concepto quechua de Yananti, ¿no?, la posibilidad de una complementación entre los diferentes. Es decir, nosotros ya olvidarnos de la idea de formar una nación orgánica, unitaria, homogénea, y poder pensar más en tiempo en un pensamiento de complementación de nuestras pluralidades. ¿Usted qué piensa de esta idea, ya como para ir perfilando el final de nuestra conversación? Sí, mire, un sector
del pensamiento progresista, creo, maneja esa idea a partir un poco del planteamiento de Arenas, ¿no? Es decir, el Perú de toda la sangre, para decirlo de manera más coloquial, ¿no? Como idea general está presente. Ahora, ¿cómo se traduce eso en una propuesta más orgánica de país? No está tan claro, no No está está tan tan claro. claro. Claro, un referente posible que algunos ven como interesante es el referente boliviano del Estado plurinacional de Bolivia. A mí no me gusta mucho el término plurinacional, prefiero hablar de pluricultural, pluriétnico, pero bueno, entiendo el interés por esa posición, pero hay que avanzar más allá de la idea general. Yo creo que la idea está Sí. todavía en un nivel muy general, en primer lugar, y en segundo lugar, lo más importante, incluso si tuviéramos la idea clara, las fuerzas sociales para llevar adelante esa idea son muy débiles. Hasta ahora no veo que esas fuerzas cuajen, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos la esperanza de que puede pasar algo en el Perú, Y ¿no? total, y Y al final total. terminamos frustrados, ¿no? Por distintos factores. Pero, digamos, creo que la idea general está bastante presente, por lo menos en los sectores más pensantes del Perú, ¿no? Pero falta avanzar en esos dos niveles. Y ahí sí yo no tengo mucho que decir porque no soy propiamente político, no tengo una propuesta en el plano político más allá de la reflexión general. Sí, profesor, pero es muy interesante porque me hace acordar mucho a la escuela de Antonio Cornejo Polar, justamente, ¿no? Que a partir de un pensamiento de la literatura se piensa el país, se piensa la sociedad, se piensa la vida, se piensa al ser humano, se piensa nuestro lugar en el cosmos, se piensa todo a partir de una lectura mucho más fecunda de la literatura, ¿no? Y como decía el profesor Mazzotti en esa presentación, una lectura que, por un lado, preste completa atención al texto, pero por otro lado también esté totalmente atento a todo lo que circunda al texto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que manifiesta su pensamiento. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad de poder hablar con usted y estoy seguro que aquellos que se den el tiempo de escuchar van a disfrutar esta conversación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.